por cuestiones de destinos, digamos, para ir entrando en la charla de hoy, Uruguay es un país que tiene una gran cantidad de artistas en distintas áreas. Siempre quizás, o el recuerdo que todos tenemos a lo largo de la historia, siempre hemos tenido referentes, hasta en algún caso referentes mundiales en cuanto a lo que arte corresponde. Quizás no al grado que nos hemos querido vender como si fuésemos un país culturalmente, como si fuéramos un país culturalmente superior a otros. Creo que se está lejos de eso. Sin embargo, es un orgullo que nos queda siempre en muchos lugares escuchar canciones o escuchar o ver otras expresiones artísticas y saber que hay un uruguayo por ahí. Y hoy tenemos la gran alegría de poder conversar con uno de esos uruguayos que trabaja desde aquí y trabaja lo hemos leído, y los que lo seguimos en esas notas y demás, sabemos que hace como varios trabajos y que él va llevando esa forma de hacer arte en sus clases, en varios tópicos de su vida, hasta ese de ser padre también con arte. Y bueno, como les decía antes, una de las razones fundamentales de esta Tente en el Aire, de Letra y Música, era por ahí buscarnos estos momentos que tengamos una excusa para conversar con estas personas que son pilares de nuestra sociedad artística. Y bueno, y por supuesto la alegría personal de estar hablando con alguien a quien admiro mucho. Rubén Olivera, buenas noches, sea bienvenido a Letra y Música y Tente en el Aire. Bueno, muchas gracias, Ignacio, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Buenísimo. Les iba a decir, aprovecho a decirles antes de la nota, que después la entrevista queda subida a la página de YouTube de la radio. Ahí después la buscan, emisora Tente en el Aire, y van a tener también para compartir. Rubén, sos un hombre muy dinámico en el tema de estar siempre con varias actividades artísticas. El otro día, cuando me contacté contigo para la nota, me mandaste una foto, me dijiste, mirá, ando en esto ahora, vamos a empezar por ahí para ir después desandando las otras actividades. Me mandabas una foto de los olimareños y aquel trabajo de Momo, ¿no? Ahí está. Sí, estaba en 33, en el departamento, en la presentación de un libro de Gustavo Espinosa, escritor que en general ha trabajado más en la parte de literatura, pero que acá se volcó en la colección Estuario, que es una colección que ha sacado varios libros por discos. O sea, toman un determinado autor, se concentra en un disco y saca un libro, en este caso del disco Todo detrás de Momo, de los Olimareños, del año 1971, que es un disco clave para muchos músicos, uno de los discos más vanguardistas de la música uruguaya, en donde los olimareños comienzan la incorporación de la murga, lo que después era la murga canción, que desarrolló Jaime Ross, Mauricio Ubal y tantos otros músicos. Pero en ese disco, en realidad ese disco del 71, el año anterior, en 1970, en su disco Cielo del 69, los olimareños por primera vez habían incorporado una batería de murga a la canción popular, incluso la llamaban canción carnavalera, porque todavía no estaba el concepto de murga canción. En la canción Al Paco Bilbao, y en la canción de Rubén Lena, y en la canción A mi gente del Sabalero, por primera vez sonó una batería de murga, que fue la de los Nuevos Saltimbanquis, y un año después salió este disco conceptual, que se le suele llamar cuando son unitarios, disco muy particular porque no tenía surco de separación, comenzaba con una presentación, terminaba con una retirada. La batería de murga acompañaba a los olimareños en distintos géneros, en tango, pasaje, hasta una especie de rock. Y bueno, los olimareños todavía haciendo marcha camión en la guitarra, todavía no hacían. Hasta el año 77, en la canción Cometa la Farola de Jaime, no se había grabado
murga, marcha, camión, digamos. Así que bueno, estaba en eso, participando ahí en la mesa. Qué lindo. Vos como un estudioso de la música en general y como alguien partícipe de nuestra música uruguaya, ¿cuáles son para vos, así a grandes rasgos, estos tipos de puntos como este disco de Todos detrás de Momo y demás? ¿Cuáles otros puntos se te ocurren importantes dentro de la música uruguaya? Y bueno, mirá, yo el otro día en la presentación comenté que, tomando un poco los conceptos de Ángel Rama, crítico literario, él hablaba, por ejemplo, en la literatura, que se puede trasladar a la canción, de varios puntos. Uno, la existencia de una serie de compositores que más o menos tuviesen conciencia de ser complementarios, ¿no? En la década del 50, yo no sé mucho si Pedro Ferreira, en el candombe, y Amalia de la Vega, en el canto más, ya le llamaban nativismo, bueno, pero más gauchesco, si tenían conciencia de ser complementarios. A veces uno habla de la identidad como si fuera una sola, y la identidad por definición es heterogénea, o sea, de acuerdo al departamento donde vos vivas, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a cuál fueron tu exposición en los medios de difusión o de comunicación, se siente como más propia cierta música. O sea, no es más uruguayo un tango que una milonga, ni una milonga que una murga, ni una murga que un candombe, son complementarios. Primero decía eso Ángel Rama en la literatura, yo lo traslado un poco a la música. La existencia, yo creo que en los 60 ya Rada y Cita Rosa, por ejemplo, se admiraban mutuamente, sentían que cada uno trabajaba apropiadamente en ciertos géneros que le eran más cercanos, ¿no? Y más conocidos. Lo segundo era un público que comprase esa música a nivel económico, ¿no? Y que a la vez que alimentase, ¿no?, la existencia de esa música, ¿no? En la época de fines de los 60, los olimareños de Iglesia y Cita Rosa vendían 30.000 discos cada uno, que para el mercado uruguayo eran una inmensidad. Tercero, la existencia de la crítica y la investigación, que si bien no hacían la obra, sí tomaban distancia, la analizaban, establecían vínculos entre ellas. También, él no lo mencionaba, pero se podría ser un cuarto, que sería la discografía, los difusores, etcétera. Y un quinto, que es esa parte, quizás llegamos a lo que vos me decías, la pregunta, quizás, no sé, porque es muy amplia la pregunta que me hiciste, es la existencia de ciertos patrones. Por ejemplo, en la literatura, en algún momento, pongámosle, ¿no?, la asocia mucho a 100 años de soledad de García Márquez, que ya no se hablaba de surrealismo, sino que se inventó una categoría, un concepto que era realismo mágico, que explicaba mejor lo local. Lo que se estaba haciendo acá no era surrealismo, sino el concepto, y al buscar una palabra estaba señalando un algo nuevo latinoamericano que no era lo mismo que aquello europeo. En la música ocurre algo similar. ¿Qué patrones rítmicos, qué géneros? Supongo que cuando Rada, en su disco del 75, Radeces, hace una canción que se llama Marísimo, que termina diciendo te va a matar, y después hace otra que se llama Ayer te vi, que también dice Ayer te vi, y después hace otra con Tótem en el 71, el mismo año que el disco de los olimareños, de Todo Detrás de Momo, que en la canción Dedos, en donde tan 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 tan, y después Jaime compone una que se llama Cuando fue a Uruguay, y empieza ta tan ta tan, ¿no? O sea que comienzan patrones rítmicos, melódicos a transcurrir a lo largo de la historia de la música uruguaya, y empiezan a construir algo diferencial. Entonces yo creo que en Uruguay, un mercado pequeño, ¿no?, que lamentablemente en el sistema de lucro en el cual vivimos, los países de mercado pequeño tienden a olvidar un poco su pasado, a no reeditarlo y a consumir oldies ajenos, lo cual no significa que esos oldies sean malos, simplemente que uno conoce poco los propios oldies. Pero bueno, existen una cantidad de cosas. Ese mercado pequeño también hace que haya mucha variedad de músicos, quizás sean unas razones, que no persiguen dinero ni nada, sino que van atrás de su propia propuesta, y hay una variedad enorme, una calidad enorme, que es lo que asombra, ¿no?, cuando de afuera se escucha y se descubre después de muchos años de añejamiento a alguien como Fernando Cabrera, o no como Hugo Fatoruz, o como Rada, como quien
como tantos otros músicos. También ayuda un poco que el músico, cuando se va a dedicar a la música, sepa que no es, al menos en principio, una manera segura de vivir, digamos. Ayuda a que la gente que se arrima sea por algo importante para decir, o trabajando algo importante. Marca una diferencia con algún otro país donde quizás sí sea un medio de vida y la gente por ahí lo intente así. Sí, los mercados grandes tienden mucho a unificar, homogeneizar las propuestas, incluso los sellos antes te grababan solamente si te parecías al que estaba vendiendo más en el momento, ¿no? Pero bueno, sí, en Uruguay está un poco eso, ¿no? Y aparte creo que hay también, no en vano, casi toda la música uruguaya y el arte uruguayo fue muy politizado en la década del 60, y fue un arte como estuvo muy a la altura de la gente, ¿no? De todo el proceso político de la década del 60, y después en el 70 de la década de la resistencia, ¿no? Fue una música muy, en ese sentido, con mucha ética, ¿no? Ética y estética muy juntas, y con mucha elaboración, ¿no? En cuanto, lamentablemente también no se conoce poco los soldis musicales y poco los soldis teóricos nuestros pensadores. A los Bryan Estarán en general se lo ha leído poco. Bueno, Corino Naronian, que fue un poco continuador de Lauro, discípulo, trabajó con él y después continuador, ¿no? Hay una gran literatura en Uruguay, sobre todo a partir de los 90, que con mucho pienso, mucha elaboración, que incluso de otros países también la buscan, ¿no? La leen y se charla mucho en congresos, y acá de repente es menos conocido. Pero a pesar de eso, todos nuestros maestros, Alfredo Citarrosa, Olimareño, Biglietti, Rada, etcétera, eran muy hasta hoy uno escucha cuando habla Hugo Fattoruso, ¿no? Una sinceridad, ¿no? Muy local. Había una frase de Jaime una vez que le preguntaron si él pensaba en lanzarse en toda América Latina, y él le respondió: soy uruguayo, tengo fines modestos. Está genial. Y bueno, hay algo de eso, ¿no? Del trabajo, ¿no? De trabajar teniendo ahí a la música como eje, y a la vez no solo el amor al arte, sino el amor a los demás, ¿no? Una conciencia algunos con discurso más politizado, otros menos, pero Mateo no tenía un discurso político, y sin embargo fue un cantor muy político, en el sentido que siempre que alguien sensibiliza y construye nuevos elementos de lenguaje musical, no se construye materia prima musical, ya es político, ¿no? En cuanto a su influencia, ¿no? Es imposible separar en estos años, digamos, de estos artistas que estamos hablando, la parte política, lo que decíamos recién, lo que vos decías recién, de que fue como un arte que surge en muchos casos como protesta, o como unión de mucha gente, o de algo que había que decir y había que buscar la manera de decirlo. A vos, de eso, siendo vos también parte de esa movida, ¿a vos te parece que hubiera sido la música uruguaya, hubiera tenido esos referentes de no haber sido por ese momento histórico? Sé que quizás es algo medio imposible de analizarlo, pero digo, es una especie de Citarrosa, digamos, sin esa fuerza política que también acompañaba lo que él decía y lo que hacía. ¿Se podría haber imaginado algún otro vuelo artístico de ese Uruguay? Y bueno, eso es hacer ciencia ficción, ¿no? Sí, claro, por pero eso. Es verdad que la década del 60 nace con una combinación de la Revolución Cubana del 59, y se politiza, y a la vez con un intento de diferenciación del potente mercado argentino. De ahí que muchos de los primeros discos de comienzo de los 60, explícitamente en su nombre, el primer disco de Osiris del 62 se llama Poemas y Canciones Orientales. El segundo disco de Biglietti, el 64, se llama Ciclo de Canciones Uruguayas, Hombre de Nuestra Tierra, Ciclo de Canciones Uruguayas. Segundo disco de Anselmo Grau se llama Folclore Oriental, y
todo así, Alan Gómez, Pinceladas Orientales. Había un intento de trabajo con materia prima local, ¿no? Ahora, lo importante es que esto que te digo, a nosotros, por un lado los nombres, Canción Protesta, ¿no? en los 60 o hasta Canto Popular en los 70, ¿no? y comienzo de los 80, son nombres más del periodismo, ¿no? Igual sirven porque uno se ubica que se está hablando, ¿no? Pero son en general la música popular uruguaya y muy pocos músicos aceptaban esos términos, ¿no? Y en el caso de la canción, que es la suma de dos lenguajes, texto y música, ¿no? Uno a veces se refiere, por ejemplo, cuando en la generación mía, ¿no? En época de dictadura, que dicen qué bien, y hablan del doble sentido y los condicionamientos de la censura. Yo siempre insisto con que no hay que probablemente todos los colegas míos, Fernando, no sé, Leo Maslía, Mauricio, el Choncho, Lazarov, que trabajamos, hubiéramos hecho lo mismo con o sin los marcos de la censura. Ahí está, esa es la idea. Y que sobre todo hubo en esa época una cantidad de novedades musicales. Si uno piensa en Leo, Don Fernando, el Choncho, los que iban cantando, ¿no? La Bruna Carrero, ¿no? Que exceden totalmente la simplificación de que en esa época se manejaba el doble sentido en el texto, ¿no? También fue una época de grandes hallazgos y de búsquedas. Y incluso suele ocurrir que Citarrosa mismo tenía una frase muy linda que decía: la mejor canción es la más revolucionaria y viceversa, ¿no? Que de repente no aceptaba una canción que porque uno adhiriese a un texto política o éticamente a un texto que fuera un mal producto artístico, eso era contradictorio. Incluso suele ocurrir de que a veces hay canciones que por su lenguaje de texto que dice muy obvio o explícito y en la música de repente es retrógrada, ¿no? Eso ocurre mucho, ¿no? Que hay personas del lenguaje progresista que hacen o prefieren arte conservador, y en la canción se muestra mucho eso, que puede haber un discurso progresista en el texto y conservador en la música, ¿no? Por esa combinación de los dos lenguajes. Pero ya te digo que en general lo principal es el hecho artístico, que puede tocar o no temas sociales, ¿no? Exacto. Rubén, vamos a una pausita de 2 minutos y ya volvemos, ¿te parece? Bueno, muy bien. Bueno, señores, estamos hablando con Rubén Olivera, un gran placer, nos queda otro ratito más de charla. Ya volvemos en 2 minutitos, pausa y estamos con ustedes. En el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Bueno, vamos a dejar de fondo la música de Rubén Olivera, en este caso Pensar Así, con Curupadua, Diego Curupadua. Rubén, hablando de música y volviendo a estos tiempos, a nuestros tiempos, ¿cómo lo ves? Si lo ves en perspectiva a la música actual, o porque no sé, a veces nos pasa que creemos que estamos en un momento musical, por decirlo de alguna manera, malo. Por otro lado, a veces aparecen cosas que nos dan una alegría, pero a veces eso entra dentro del tiempo y después lo vamos viendo. ¿Cómo lo ves vos? Es verdad que hay coordenadas macros y micros, no hay cosas más gordas, ¿no? Alguien comentaba, ¿no? Definía al arte, que el arte debía consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Que son como dos partes que no hay que elegir una u otra, porque en realidad vivimos en un mundo en cierta manera que precisa de consuelo, pero a la vez precisamente un mundo que precisa de consuelo significa una crítica a ese mundo y también precisa ser perturbado, y el arte creo que cumple esas dos cosas, ¿no? Esas dos cuestiones. Es verdad quizás de que estamos en una época en donde a la socialdemocracia política le corresponde algo así como una socialdemocracia artística, ¿no? En donde hay una época más del arte como consuelo, y ocurre que
muchos músicos que buscan nuevos caminos tienen pocos escuchas. Yo he visto así a veces que músicos jóvenes que muy innovadores o muy con propuestas muy así muy diferentes, que se frustran un poco, ¿no? Porque no cuando hacen recitales la gente no los sigue mucho. Ahora, también hay una cosa muy egótica en el sentido que uno piensa que la realidad que ve es toda la realidad. Y en realidad detrás de eso, hasta donde llega a la vista, ocurren millones de cosas, tanto políticas como artísticas. Siempre está lleno de cuestiones. A veces simplemente se espera el momento que eso se ensamble, o que la cantidad de afluentes que están proponiendo cosas se unan en los ríos de los grandes creadores históricos, los Citarrosa, ¿no? Siempre esos grandes creadores requieren de mucha gente que estuvo haciendo pequeños hallazgos, y se dan una serie de cuestiones que surgen, ¿no? y generan grandes carreteras artísticas. Ahora, a mí me pasa un poco eso, ¿no? De que veo por todos lados músicos jóvenes buscando su individualidad en medio del contexto, ¿no? Intentando vincular su identidad personal con la identidad colectiva, y siempre pasa que se entroncan con las grandes corrientes que siempre ocurren. Por ejemplo, los grandes centros logran, como en la era de la globalización, en realidad, que uno supone que tiene toda la información al alcance, hay mucho ruido, ¿no? Y en realidad globaliza quien puede, ¿no? Y no quien quiere, ¿no? Uno dice, en este momento conocemos todo, pero si yo te pregunto a ver qué músicos populares estás siguiendo de Ecuador, nos quedamos todos callados. ¿Y quién te gusta de Perú? Y lo mismo. Y sin embargo conocemos, obviamente, los músicos de las grandes carreteras, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Que los grandes géneros internacionales, los grandes géneros de las áreas de poder, más bien, uno los tenga presentes y estén presentes en la mezcla local. Porque siempre se trata de eso, ¿no? De qué mezclas se van dando en la dinámica cultural, ¿no? En donde yo siempre repito un poco la muletilla de que el enunciado de que a la identidad cultural hay que conservarla y defenderla, que está muy bien, en tanto hecho cultural que es móvil, hay que también que construirlo, ¿no? Entonces siempre la cuestión está en cómo se dan mezclas locales que sigan generando uruguayés, ¿no? Esa uruguayés que seguimos construyendo día a día, ¿no? Y entonces ahí están, por ejemplo, a mí me sorprende ahora, así como te decía que en la década del 60 se intentó una música que se diferenciase de lo argentino en el área más de lo criollo rural, que en este momento hay como un neo-argentinismo, ¿no? En donde hay grandes propuestas musicales argentinas que son un poco hijas todas de Cuchere y Samón, ¿no? De Juan Falú, Juan Quintero, Acaseca, Teatro Cardoso, ¿no? El Negro Aguirre, ¿no? Y que acá ocurre mucho eso, ¿no? Al punto que a veces he visto a muchos jóvenes encontrarse para hacer cursos de bombo legüero, de bailar chacarera, que son maravillosos, ¿no? El bombo legüero, la chacarera, me refiero siempre solamente a esas cuestiones, ¿no? Otra cantidad de gente que trabaja en el terreno del tango, que es muy difícil, ¿no? Yo tengo a veces provocativamente digo que el tango está muerto, pero no está muerto lo tanguero. O sea que en realidad hay mucho cover compositivo del tango, pero no hay elementos, se hacen muchas canciones o se estudia mucho para tocar igual que Piazzolla, igual que Pugliese, pero es muy difícil, ante la pérdida del contexto que dio lugar al tango, es muy difícil pasos de lenguaje musical nuevo, pero el tango está disperso en el ADN del uruguayo, ¿no? Lo mismo la búsqueda con el candombe, lo mismo la búsqueda con la murga. La murga da la impresión de que está como muy saturado ya. Se ha entrado más en un terreno del virtuosismo, de la batería o del canto, pero tampoco hay, y no quiere decir que no haya canciones nuevas, ¿no? Pero que no hay pasos de lenguaje diferentes, ¿no? Pero a la vez hay mucha gente, trabajando en eso, mezclando y buscando salidas. Siempre hay muchísima gente, ¿no? El Uruguay es muy cuantitativamente. Y eso con el tiempo, vos que lo has vivido ahora y se vivió en aquellos tiempos que por ahí eran más difíciles de hacer,
también había la misma cantidad, siempre Uruguay fue un país donde hubiese un porcentaje, yo digo para lo redituable que es, veo que es un porcentaje alto de artistas que siempre están tratando, en muchos casos a cuenta del sacrificio del tiempo de su vida, para su trabajo y para todo lo demás. Sí. Siempre fue así Uruguay. Pienso que siempre hubo, ¿no? Y que encima se le sumó, por suerte, con toda la explosión de género, la mujer peleando ahí por entrar, que explotaron las compositoras, ¿no? Siempre hay, ¿no? Igual, como decías tú, el Uruguay es un mercado pequeño, entonces, en el arte, en la música, y yo creo que en cualquier otra área, el uruguayo siente que hay como una conspiración contra él, ¿no? O sea, yo quiero decir lo mío y no tengo posibilidad, es difícil, es dificultoso, muchas veces hay que tener actividades económicas paralelas, y de ahí que hay como una frustración, ¿no? Sobre todo para la visión más adolescente, que a veces no va solo por la edad, hay adultos que tienen una visión adolescente en ese sentido de que, digamos, yo soy aquello, ¿no? De las dos partes también acá de la fórmula, ¿no? Yo necesito decir lo mío, dice el artista, pero no se pregunta si la sociedad necesita eso que él necesita decir, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es que si yo soy un cra y el problema está afuera, ahí hay un problema, ¿no? Si yo tengo una verdad para decir y soy un artista, tengo mi sensibilidad para comunicar y darle a los demás, siempre empieza la cosa más perversa. Bueno, hay chakras que me bloquean, no me difunden, el Uruguay es una mierda, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, pero que hay mucha gente, y que la gente con más madurez busca, estudian lo que puede, ¿no? Tanto el estudio oral de lo popular o de académico, y que busca salidas, y bueno, pero no es fácil encontrar propuestas individuales que coincidan con una necesidad histórica, ¿no? Con un hueco ahí donde, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años ha pasado mucho que un debe del Uruguay, que es toda la propuesta de fronteriza, ¿no? Por el lado del portuñol, es ¿no? cierto. Que precisamente tú me hablabas ahí, ¿no? Que en la literatura está capitaneado un poco por Fabián Severo, y en la música ya venían con antecedentes de Johnny de Melo, ¿no? Habían pequeños tacuruces, ¿no? Y bueno, pero últimamente está el portuñol muy afirmado, ¿no? Bueno, Chito de Melo fue un poco el cacique, bueno, Ernesto Díaz, ¿no? Y que bueno, que hay un debe en el Uruguay de esa cultura no considerar a las culturas de frontera, que son en cierta manera artificiales, porque las fronteras políticas exceden a las fronteras culturales exceden a las fronteras políticas, que esa diferencia de cultura no es un anacronismo, ¿no? A reprimir, ¿no? Para homogeneizar la cultura del país, sino que de ahí hay una riqueza de cultura de frontera, ¿no? Está toda esa cuestión perversa en donde en una época las maestras le tenían prohibido hablar a los niños en las fronteras, y los niños no le pedían en español cosas, ¿no? Entonces un niño se podía mear encima, y la maestra no lo dejaba ir al baño si no le hablaba en español, ¿no? O sea, desde esas, y sin embargo tenemos 500.000 personas en Uruguay que son bilingües, ¿no? O sea, que hablan en español y hablan en la mezcla de portuñol, ¿no? El de Pebú o Pebú, como quiera llamarle, ¿no? Y piensan de esa manera, ¿no? Exacto. Y bueno, Ernesto está haciendo esa pelea, por ejemplo, de que Brasil no te lleve para allá, ¿no? Porque aparte de esa cuestión de los grandes centros de poder económico lejanos, mediáticos, están también Argentina y Brasil, ¿no? Somos haciéndoles el sándwich al Uruguay, que obviamente, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Que la frontera con Brasil, lo que pesa la cultura brasileña, y la frontera, el litoral nuestro, lo que pesa ¿no? Claro, y bueno, lo que hablábamos hoy de que claro, fue tan fuerte que en un momento el objetivo de la música uruguaya fue separarse de la música argentina, digamos, o sea, que dedicamos años a marcar como una diferencia, a ponerle una energía a eso, porque en realidad, claro, la situación geográfica te obliga, digamos, a tomar determinados caminos y a verte también
inevitablemente avasallado por todo Claro, lo que claro. viene, y nosotros dentro de todo no somos tan avasallados por el lado brasilero, No sé, pero porque digamos, los músicos uruguayos han tenido muchísima influencia, sobre todo en la parte carioca, ¿no? Porque obviamente Brasil es un país de países, ¿no? claro, Por eso yo te decía que este tema de Ernesto intentando que Brasil no te lleve para allá, sino traer a Brasil para acá, y no el Brasil de Río, sino y tampoco a los gaullos, sino precisamente a esa mezcla, ¿no? que se da, ¿no? claro. En esta visión de los artistas que vos decías, de que estamos, es cierto, de que en ese ego de que yo quiero decir y me tienen que dar un lugar para decir lo que yo quiero, y por ahí se termina pidiendo un espacio que por ahí después no tiene relación con el público, con la cantidad de gente, y en realidad después la gente que hace espectáculos en realidad hace espectáculos porque está basado en determinados parámetros económicos, que digamos, esto es como un círculo, digamos, que evidentemente deja afuera a mucha gente. ¿A vos te parece que la parte gubernamental, sean gobiernos departamentales, nacionales, demás, se podría hacer otra estructura cultural, o que así está bien y en realidad es un proceso natural de la cultura? No, es anacrónico el hecho del pequeño país que somos y la falta de proyectos organizados y ordenados, ¿no? De un proyecto país en general, porque eso es todo lo que llegan. Una vez el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, había hecho una encuesta con, no sé, 40 presidentes y expresidentes, preguntándoles qué margen de libertad tenían para manejar los programas económicos y culturales del país, y todos decían un 5%, porque a Uruguay le dicen vos papelera y soja y callate, y si no tenés de dónde pararte, y bueno, hay que aceptar. O sea, es muy difícil hacer proyectos, aún los proyectos más socialdemócratas de redistribución, no de cambio de estructura, ni que hablar, ¿no? De redistribución de la riqueza de alguna manera, ¿no? Y así como no hay proyecto país global, tampoco lo hay cultural. Lo que suele ocurrir es que aquello que no hay programas de Estado, ¿no? Simplemente viene un nuevo gobierno y echan por tierra todo lo que se construyó, lo bueno y lo malo, y enfilan para otro lado, ¿no? Más allá incluso que hayan cuantitativamente, ¿no? Generalmente los gobiernos dicen, bueno, hicimos estas 300 cosas, ¿no? Con cosas que pueden ser muy importantes, ¿no? Pero eso tampoco es un proyecto, porque eso no acumula, no incluso no es cualitativo. Todos sabemos como el criterio aquel, ¿no? Cuando uno en un recital que no te fue muy bien, el fotógrafo saca la foto en donde hay más grupo, trata de enfocar en donde haya. Claro. No, claro, y esto es lo mismo, ¿no? O sea, qué cosas te trae votantes y electores, ¿no? O sea, de eso casi todos los grupos lo hacen, con mayor o menor conciencia, o más para la galería o menos para la galería, ¿no? O hicimos 25 recitales, o le dimos dinero para que se hicieran un ciclo un fondo concursable para que haya por todo el país, y como un recital que vaya por todo el país, pero ese recital, como no se publicita, no sé qué, no tiene gente cuando circula. Entonces, claro, hicieron 300 cosas que no dejó prácticamente muy pocos saldos, salvo que económicamente esos músicos fueron pagados para pero claro, como no hay un programa ordenado y coherente, y en secundaria estudias a Citarrosa pero no se escucha en los medios de difusión, o en los medios de difusión se escucha pero no se estudia Citarrosa, no hay algo coordinado. Si ese músico que va a tocar en el lugar no se publicita y los medios ni saben que va del departamento o lo que sea, ¿no? Y seguimos viviendo en un país en donde conocemos lo de la gente de capital, poco los músicos del interior, los músicos del interior poco la gente, ¿no? Entonces hablamos que fulanito, ¿no? que bueno que sí, más o menos, pero en los festivales terminamos escuchando siempre 4 o 5 artistas que se van repitiendo, digamos, van pasando con una moda más o menos extensa o no, pero después el resto por ahí son músicos que se llaman y que
tratan de en una actuación una vez al año darle un ingreso económico que el hombre se lo termina gastando en los ensayos para ese toque y nada más, digamos, como que queda todo truncado ahí y no hay... los conceptos que se manejan, ¿no? Que el hecho ese, por ejemplo, de la identidad como algo móvil y que tanto hay que apoyar y difundir lo hecho como promover lo nuevo, y que respetar lo viejo, por un lado hay que conocerlo y por otro lado es continuarlo con fundamentos, ¿no? Obviamente no lo raro no es garantía de calidad, no, si uno propone cosas pero basado en eso, un conocimiento, por ejemplo, Yetarán o quien sea, ¿no? Una manera ordenada de difundir lo propio, tanto ¿no? De eso, ¿no? De cuando en el Día del Patrimonio la gente conoció a Amalia de la Vega porque esto fue obligado, porque fue una cuestión de patrimonio, y a veces y Amalia de la Vega la pusieron hace unos años como la figura de patrimonio porque Fernando Yáñez, que es un músico que trabajaba en ese momento, se dio cuenta que era hacia el centenario y dijo, bueno, sí, pero esa cosa circunstancial y azarosa no significa una cosa ordenada, ¿no? De cómo difundir figuras, ¿no? El trabajo ese hecho que se ha hecho a Yulta Coabé, ¿no? De reeditar a Pero Ferreira, o reeditar a Fabini, o reeditar, ¿no? De una manera ordenada. No hay un proyecto ordenado de eso, ¿no? De difusión de lo que hay, ¿no? Entonces, claro, los estados por lo general tienen su política, es una política, yo le digo, de pinzas, que es darle lo que el Estado supone que que la gente precisa, que generalmente son modelos europeizados, civilizatorios, ¿no? Uh-huh. O si no, preguntarle a la gente qué es lo que precisa, que es el modelo populista, ¿no? Y la gente te responde lo que el mercado le dio en el momento, lo que los medios masivos, pero eso no significa proyecto, de nuevo, ¿no? Tal cual. Y siempre esto que te estoy diciendo genera confusiones, así cuando hablamos de que hay que intentar yo que sé, que siempre es curioso que tanto Pepe Guerra como Washington Carrasco ponían como emblema Luna Tucumana, decían, un momento nos dimos cuenta que cantamos todo el tiempo Luna Tucumana, una samba argentina, y nunca habíamos ido a Tucumán, entonces que empezamos a cantarle a la luna del Olimar. Eso no significa que lo magnífico que es los Beatles, o lo magnífico que toda la música folclorística argentina, no haya que escucharla, todo lo contrario, hay que escucharla muy bien y usarlas como insumo, que ya los brasileños tenían desde la década del 20, el concepto de antropofagia de Oswald Andrade, que decía el asunto no es taparse los oídos y taparse los sentidos, no los oídos, los ojos, no, sino todo lo contrario, tenerlos muy abiertos. El concepto de antropofagia es consumir todo lo que venga, aparte es inevitable, porque la lluvia de los medios masivos es inevitable, que el tema está en la digestión, decía, ¿no? Que uno tiene que tomar todo lo que venga, conocerlo muy bien y digerir algo propio, ¿no? Y digerir algo propio con lo que viene de afuera y a la vez con lo que viene en nuestro pasado, siempre en clave contemporánea, clave de presente, ¿no? O sea, las raíces, en realidad no hay nada más dinámico que las raíces, que son tallos y son flores y son polen y generan nuevas raíces. Las raíces hay que pensarlas en clave de presente, ¿m? Y cómo intentar proponer cosas nuevas en base a la mezcla que se da en el momento, ¿no? De todas las propuestas que hay, que siempre es complicado, ¿no? ¿Cuál es la mezcla que tiene una vinculación social, que no es solo de mi ombligo, que yo necesito decir, ¿no? Y que genera, ¿no? En la época de los olimareños, precisamente, mirá qué pavadita incorporar la murga, claro. ¿No? Uno dice, a veces está esa pereza intelectual que dice está todo hecho, ¿no? Pero después, claro, hasta que los olimareños incorporaron la batería, bueno, pero ahora sí está todo hecho. Claro, está todo hecho hasta que aparece algo nuevo, ¿no? Y dice, bueno, ahora sí está todo hecho, y después viene quien sea que incorpora otro elemento, bueno, claro, nos habíamos olvidado de esto, pero bueno, esa generación de maestros nuestros revisó las raíces, las que estaban ahí esperando que se las tratase como combinación local, ¿no? Igual Candombe, ni que hablar, ¿no? En su pasaje por el tango, con Romeo Gavioli, con lo tropical, con Pero Ferreira, con Lovit, con Mateo y Ra, con todas las combinaciones que se fueron así con Manolo Guardia y el jazz, ¿no? Si habrán cosas para hacer. De las ramas artísticas, a mí me da la sensación
por ahí es de esto que hablamos de las expresiones, que es la música por ahí la que está como siempre más en movimiento o en mayor consumo quizás. Vos en las otras ramas artísticas, literatura, pintura, actuación, teatro, ¿ves algo similar a lo que sucede en la música uruguaya con Sí, literatura uruguaya y demás? sí veo. Incluso hay un ejercicio que yo hago en los talleres de composición, que es elegir una imagen, sea fotógrafo, sea pintura, sea escultura, cerámica, fotos y lo que sea, y componer una canción. Y en general les planteo que sea algo contemporáneo, o sea, que hablen, que miren al costado como para establecer una sincronía de las artes, que miren al costado y descubran, ¿no? Compañeros, muchachos que de su edad pregunten, y siempre surgen, que tienen una amiga que no sabían, que pintaba, que sacaba fotos, que a veces esos movimientos dan también, no sé, en el surrealismo hubo pintores, hubo músicos, hubo, ¿no? Las búsquedas que hay en las distintas artes, y siempre surgen, desde ya, ¿no? O sea, que surgen un montón de gente, y sin dudas que hay búsquedas estéticas en todos esos terrenos, con las dificultades también de todos esos, ¿no? Mucho más cuando las artes, hay propuestas ya hasta de formatos nuevos, ¿no? De instalaciones artísticas que implican sonido, cosas visuales, hasta aromas, ¿no? Y sí, hay las mismas dificultades, ¿no? Lo mismo con la dificultad de por dónde entrarle, ¿no? Qué generar ¿no? ¿Qué se puede considerar en algún momento que es un paso de lenguaje que genera una carretera, atrás de la cual irán como, ¿no? Como remolino un montón de gente ¿no? que se encamina hacia ahí, ¿no? Pero sí hay en fotografía, sobre todo, por ejemplo, que últimamente se ha empezado a ordenar un poco más con la cuestión del derecho de imagen y a focalizar un poco más en eso, y con las posibilidades técnicas ahora de que hay más facilidad, ¿no? Todo el mundo del audiovisual, por ejemplo, que se podría decir de los clips, ¿no? Que es todo, claro. Los videoclips, que es todo un terreno que de hace unas décadas se inauguró, ¿no? Desde aquellos primeros clips que algunos dicen de Gardel, ¿no? De los cortos de Morera, es ¿no? Cierto, es cierto. Del Gardel cantando en los 30, ¿no? Ahí hasta la actualidad, ¿no? Tal cual. O sea, de nuevas artes, digo, ¿no? Que se van generando, ¿no? Rubén, para terminar, ¿qué te ha dejado ya presentado el disco? Todavía no lo has presentado al disco sí, lo has presentado al disco Una Mirada. ¿Qué te ha dejado este proceso de presentación? ¿Qué te ha dejado en la devolución de la gente? ¿Te ha dejado con ganas de seguir haciendo algún otro trabajo musical? ¿Has seguido con eso? ¿O simplemente fue, como dijiste vos, una forma de actualizar, digamos, determinadas creaciones y como dejarlo Son ahí las 11 en punto. La muestra y ha sido eso o has seguido? ¿Cómo te ha llevado la presentación del trabajo? Y yo soy de una generación, creo que de antes, pero después Corión Aronian y Graciela Parasquevaiz me empujaron mucho a la generación mía de no solo reflexionar sobre el hecho cultural artístico, sino de construirlo, ¿no? No es casualidad, digamos, que Corión y Graciela construyeron lo que llaman los cursos latinoamericanos de música contemporánea, los CLANC, que también comenzaron en el año 71, o Ayuita Coabé, ¿no? Instituciones culturales, ¿no? Cuánta música no se hubiera escuchado sin Ayuita Coabé, así como cuánta literatura no se hubiera leído sin Banda Oriental, o cuántos cines sin Cinemateca, ¿no? O el Núcleo Música Nueva, que hasta el día de hoy los miércoles son conciertos de música contemporánea, ¿no? Y nosotros después, fundamos el TUM en el año 83, ¿no? O sea, para mí esos son hechos creativos, que es casi como hacer una canción, ¿no? Y eso toma mucho tiempo, y la parte docente, ¿no? Que a mí me importa mucho, ¿no? Elaborar en torno a eso. 12 años que tuve un programa de radio en donde también para mí era
como hacer una tesis semanal sobre estas temáticas que estamos hablando en este momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero es casi, tiene que ser algo consciente, decir, bueno, voy a hacer una canción, o dejo este libro, o no preparo esta clase y me dedico agarro la guitarra un poco. Y eso fue lo que hice, bueno, en estos 2 años anteriores para este disco Una Mirada, que salió el año pasado. Y lo que generé quizás sea un poco eso, ¿no? De cada tanto permitirme, me pasó ahora en esta semana que hice una canción y fue así, voluntario, tipo, no, este fin de semana en vez de agarrar la guitarra y volcar para ahí, creo que es lo que voy a seguir haciendo cada tanto, proponerme, dejarme un rato para volcarlo para la composición de canciones, que después, básicamente es encender la mecha, ¿no? Porque después de que apareció una punta que me parece interesante y una temática, ya ahí la cabeza se transforma una parte del cerebro obsesivo en buscar soluciones para eso, así como puede ser obsesivo en armar una charla o cuando te pasa eso, ¿has aprendido a alejarte un poco de eso o te quedás en la vuelta hasta que le encontrás la solución a la canción? Sí, no, por eso te digo, cuando se plantea esa cuestión obsesiva, no, ahora nosotros en el Instituto de Música, donde estoy trabajando hace 2-3 años, Instituto de Música de la Facultad de Artes, UDELAR, que lo que era la Escuela Universitaria de Música antes, que pasó a llamarse Instituto de Música, y ahora para noviembre y diciembre planteamos en la unidad mía hacer un reconocimiento, porque la universidad nunca le hizo un reconocimiento de la música popular uruguaya. Entonces el 12 de diciembre, te lo adelanto porque eso ahora en estos días va a salir la difusión, el jueves 12 de diciembre en el auditorio de la Facultad de Artes, ahí en 18 de julio, se le va a hacer un reconocimiento a Rada, a Hugo Fatoruso, a los solimareños, lamentablemente Pepe, con Braulio. No llegó, digamos, no va a estar la presencia de él, pero va a estar Braulio y Vera Sienra. En ello se va a homenajear a la música uruguaya. La universidad le va a dar en el Paraninfo, perdón, yo te dije en el auditorio, aparentemente va a ser en el Paraninfo de la universidad, se le va a dar un reconocimiento. Y durante todos los viernes de noviembre, ahora sí en el auditorio de la Facultad de Artes, los viernes se va a pasar las documentales que se hicieron de cada uno de ellos, la documental de Fatoruso un viernes, el documental de Rada otro viernes, los olimareños no tienen, entonces se va a pasar la documental de Alfredo Citarrosa y una entrevista a Vera Sienra y a distintas compositoras de la música uruguaya, y también se va a pasar la documental de Mateo. Y antes de cada una de las documentales se va a dar una charla sobre ellos. Fernando Peláez sobre Rada, Guillermo Madeleine Carpinto sobre Fatoruso, Gonzalo Victoria, guitarrista, va a dar una charla sobre los limareños en la previa de Alfredo Citarrosa, y de la organización Más Música van a dar una charla sobre Vera Sienra. Entonces, por ejemplo, estamos organizando eso. Todo esto era, aparte de informar, sobre el hecho de que cada tanto la cabeza se va para ahí, porque eso implica un afiche, trabajar como estamos trabajando, la idea es generar conocimiento. Entonces estas mismas personas que te dije dieron una charla para la parte de artes gráficas de la Facultad de Artes, pero de Bellas Artes, como para que los estudiantes se informaran, y ellos van a hacer una serigrafía, que es lo que se le va a regalar a los músicos, y esa serigrafía va a haber una exposición en la Facultad de Artes. Es como generar un poco de eso, ¿no? Lindo, generar todo un movimiento de varias ramas. Exactamente. Bueno, cada tanto mi cabeza se va para ahí, pero si hay una parte de mi cerebro, como pasó con esta canción, que se vuelca a eso, están como todo, ¿no? El cerebro trabaja en varias, le dedico un poco de tiempo físico y de pienso consciente, inconsciente a la canción, y bueno, también me gusta estar trabajando en muchas, y bueno, el otro día toqué para un acto que hubo por Ayotzinapa, y ahora voy a tocar unas semanas para la semana que viene por una feria de la memoria que hay. Entonces eso me mantiene como con un mínimo entrenamiento como para tocar, que es otro problema cuando uno para la máquina de la práctica, ¿no? Y a la vez estreno esta canción nueva, y a la vez
Cuando, o sea, esta multiactividad. cuando terminás la canción o sentís que terminás, ¿sos de ponerle punto final, dejarla o volvés o estás ahí un tiempo? ¿Has retocado canciones mucho después cuando ya pensabas que las habías terminado? Sí, totalmente, ¿no? Eso me enseñaron los colegas, creo, cuando yo volví. Yo por edad ya en el año 71 había tocado en algunos actos políticos, ¿no? Y después en el 78 cuando volví, en mi cabeza era quizás esa cuestión más rígida de que la canción después de hecha es como es y la tocaba siempre igual, y empecé a ver que los colegas tenían mucho esa cuestión de cambiar, o sea, de cambiarlas de acuerdo al, ¿no? Y modificando arreglos, que es o sea, de ir recreando, que es una manera linda, ¿no? De mantener la canción viva, y lo fue incorporando, o sea que eso también lo hago yo, de ir cambiando arreglos, estar abierto a que si la estoy ensayando y me surge variantes armónicas o estructurales nuevas, de hacerlo. Y cuando la canción está fresca como ahora, ni que hablar, porque se va haciendo también en cotejo con el público, ¿no? Claro. Uno está atento a qué ocurre en la comunicación, en el silencio, en el aplauso, y te das cuenta de qué cosas no funcionan tan bien o qué palabra no te queda bien por la fonética, por las consonantes que manejás o por Claro. y ir modificándola, ¿no? Y de tenerla siempre en el taller, siempre que la canción pida como hecho vivo de alguna modificación. Rubén, muchísimas gracias. Ojalá en algún otro momento sigamos con alguna otra charla. Yo por el momento te agradezco un montón y estamos en contacto más adelante. Y de nuevo, para mí es una de las grandes alegrías de haber hecho esta radio, que ya lleva 2 años, y que he ido entrevistando por ahí a personas, porque me parecía esto que vos decías también un poco de la música, hacerlo también en la parte de la difusión, porque yo también me he quejado mucho de que de que las emisoras, o ya sea televisión y demás, a veces faltaban cosas, y digo, bueno, aunque sea para un público mínimo o lo que sea, voy a ir generando algo, y generalmente son de estas charlas que yo apuntaba, que en realidad como más distendidas y con tiempo, donde el entrevistado se pueda explayar tranquilo, y pues por ahí yo me había cansado de mirar gente que tiene que hablar en 5 minutos, decir un montón de cosas, y bueno, parte de esto era esto, y esta charla contigo es una alegría bárbara. Así que muchísimas gracias y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, fue una linda oportunidad de intercambio. Impecable. Un abrazo grande, Rubén. Chau, gracias. Un gran abrazo. Chau, chau. Tente en el aire 24 horas contigo, cuando y donde quieras.